Ahora son las 11 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué dijo David Luna? Bueno, Víctor, estuvo David Luna aquí en la ciudad de Santa Marta, recordemos, ex senador, también ex concejal, ex ministro, entregando detalles de este inicio por la carrera presidencial. Bueno, Víctor, estuvo David Luna aquí en la ciudad de Santa Marta, recordemos, ex senador, también ex concejal, ex ministro, entregando detalles de este inicio por la carrera presidencial. Él decía que lo inicia con mucho entusiasmo, con muchas ganas de seguir aportándole al territorio, al país, y destacaba que lo hacía o que iniciaba desde la ciudad de Santa Marta, una ciudad que tiene pues en su corazón, que hace parte de este ejercicio político y que también lo lleva a seguir pensando en los beneficios que puede traer para una ciudad que siga creciendo en materia de turismo, de gastronomía y que se logre ese resultado favorable en cuanto al tema del agua en Santa Marta. Se refería a la celebración y conmemoración de los 500 años de Santa Marta, y en ese sentido vamos a escuchar esa entrevista que le concedió a Caracol Radio, donde también da un panorama o hace un análisis del panorama nacional y algunas pues cosas que él señala no están dándose bien por parte del gobierno nacional. En Santa Marta comenzó todo. Santa Marta está conmemorando sus 500 años este año y yo quise arrancar la campaña presidencial acá porque el país le debe gratitud a Santa Marta y los 500 años deben ser el primer punto de la agenda nacional, no solamente exigiéndole al gobierno que cumpla la ley de honores en virtud de las inversiones que tiene que hacer en Santa Marta, sino recordándole a los colombianos que tenemos que agradecer y ayudar a Santa Marta. Esta es una ciudad que podría perfectamente convertirse en la meca del turismo nacional, y para lograrlo hay que pensar en grande, no solamente tomando decisiones sobre su aeropuerto, sobre su infraestructura, sino lo más importante, viendo de qué manera se generan mejores oportunidades. Por eso el turismo, pero también la tecnología, son piezas estratégicas. En Santa Marta o en cualquiera de las ciudades del Caribe colombiano se puede asentar el hub de tecnología más importante de Sudamérica, y estamos en mora de hacerlo pronto. ¿Por qué? Porque acá hay talento juvenil que tiene la capacidad de programar, desarrollar software, que sería un trabajo que está siendo muy bien remunerado en el país y por supuesto en el mundo. Eso es lo positivo. Lo que está en dificultades es el tema de la seguridad. En todas las calles, en todos los municipios, me han informado, me han contado que lamentablemente el boleteo, la extorsión está disparada, y eso es consecuencia del fracaso de la paz total, que no solamente le dio rienda suelta a los grupos al margen de la ley, sino adicionalmente, pues hoy vemos cómo le tiene amarrado las manos y los pies a nuestra fuerza pública y a la policía. Y en segundo lugar, vengo con una alerta muy grande de una gran preocupación que tengo, y es que el presidente Petro no improvisa, y todos los shows que hace, toda la pirotecnia que se inventa es con el único objeto de aferrarse al poder. Está debilitando la registraduría con recortes presupuestales, con visitas de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ahora está, por supuesto, entregándole la seguridad de casi 300 municipios a grupos que están dedicados al narcotráfico. Yo quiero alertar a los colombianos, y por eso hemos creado un frente jurídico y ciudadano contra la reelección y la tiranía, para defender la democracia y defender que haya elecciones en el 26. Hace un momento iniciaba con ese protagonismo que usted dice se le ha robado a Santa Marta, y quizá dejaba de lado un punto importante y en el que el gobierno nacional ha tenido mucho que ver, y es el agua. Es una solución que no se ha consolidado, que los amarios llevamos mucho tiempo esperando, y se necesita ese empujón y esa voluntad para poder entregar a los amarios una solución que logre pues abastecerlos de agua. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se podría pensar desde ese gobierno nacional para que de verdad Santa Marta tenga una solución a este problema? Lo primero que hay que decir es que tenemos un presidente que dice ser costeño, o que se eligió con ese discurso, y no le ha cumplido al Caribe colombiano. Y no le ha cumplido fundamentalmente con un proyecto
que es esencial para Santa Marta como es el agua. El problema de Santa Marta es un problema de infraestructura, porque agua hay, casi 15 cuencas vienen desde la Sierra Nevada, cerca está el río Magdalena, pero adicionalmente hay un gran potencial que tiene que ser aprovechado. Y acá no podemos seguir tolerando que por las pugnas políticas este siga siendo un proyecto aplazado. La invitación que yo hago a todos los líderes del Magdalena es que se despojen de la capa política, del cálculo, que se quiten la chaqueta a los partidos y que el gobernador, el alcalde, los diputados, los concejales, todos trabajen por exigirle al gobierno Petro que cumpla con esa promesa, que por cierto también incumplieron muchos de los presidentes anteriores. El agua no es propiedad de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, el agua es un derecho, y yo creo que cualquier ciudad en Colombia puede exigirlo, y Santa Marta, pues con mayor razón, por su condición de capital turística. Nos hablaba de la seguridad y quizá estos hechos de inseguridad que usted nos comenta frenan el desarrollo de un territorio, por ejemplo, como Santa Marta, donde se frena el comercio, se frena la educación. En este momento hay algunos docentes amenazados al sur del Magdalena y se frena también el crecimiento de las comunidades, en este caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, que también ha pedido un proceso de paz, no se ha dado por parte del gobierno nacional, y también estos temas de inseguridad y de violencia están afectando a otras zonas del país. Mire, Santa Marta se ha consolidado, pero el Magdalena también con cuatro de sus municipios en un territorio que está produciendo un excelente café, que está compitiendo en el mundo. Lo propio está pasando con el cacao, y en muchos de esos sectores han visto restringidas sus cultivos precisamente por la violencia. Pero eso es en el, entre comillas, campo. Lo que está pasando en las peluquerías, en las ferreterías, en las misceláneas, en los puestos de la venta ambulante, es que están extorsionando a la gente para quitarles el 10, el 30% del producido diario. ¿Eso es producto de qué? Eso es producto, lamentablemente, de que los grupos al margen de la ley se fortalecieron. ¿Por qué? Porque no dejan actuar a nuestra fuerza pública, pero sobre todo por algo mucho más complejo, porque lo que algunos creíamos como imposible, hoy lo confirmamos. El pacto de la picota que lideró el hermano de Petro sí existió. Y acá, antes de las elecciones, hubo unos acuerdos para lograr que personas acusadas y condenadas por narcotráfico o por terrorismo tuvieran beneficios. Yo fui testigo de ello cuando el gobierno presentó la ley de sometimiento a la justicia. A mí me nombraron ponente en mi paso por el Senado de esa ley y me opuse y logré hundirla. Hoy estamos viendo las consecuencias, no solamente en el Catatumbo, en Arauca, en el Cauca, que son los departamentos que permanentemente salen en las noticias, sino lo que estamos viendo en algunos municipios de Santa Marta, donde a un joven que cuidaba unos carros lo asesinaron simplemente porque no tuvo plata para pagar una extorsión, o lo propio a un comerciante de comidas, pasó exactamente lo mismo, que lo iban a atracar y terminaron asesinándolo. Eso es producto de que la autoridad no está evidentemente ejerciéndose. Y dos, Colombia no puede seguir tolerando la reincidencia. Se captura un delincuente y se pone en libertad, que dice que porque lo que se robó no es lo suficientemente caro, hágame el favor. Entonces sale, recupera la libertad y delinque 1, 2, 3, 5 veces. Hay que ser consecuente con esto y yo creo que los colombianos tienen derecho a vivir sin miedo. Seguridad energética, ¿hay algún factor que le preocupe de este punto en el país? Ayer tuvimos una visita importante del ministro de Minas y Energía y nos hablaba de que hay gas para este año 2025, pero que se deben investigar los sobrecostos. El Magdalena tiene un papel importante con este descubrimiento de gas y también entra como a formar parte de ese análisis en cuanto a qué va a pasar en el futuro en cuanto a seguridad energética en el país. Al ministro hay que pedirle seriedad. Todos sabemos que anda en campaña para el Senado. Si quiere salir a buscar votos, que renuncie al ministerio y que salga a buscar los votos, como por ejemplo hice yo renunciando al Senado. Ahora, dicho eso,
acá hay una grave advertencia. Está en riesgo la soberanía energética de Colombia. Y le voy a explicar 3 puntos. El primero, por primera vez en 40 años importamos gas. Eso nunca había pasado, nunca. Colombia era autosuficiente. Y la importación de ese gas tiene una consecuencia, y es que va a aumentar el 30% de los costos. O sea, los oyentes, tú, yo y todos vamos a pagar más. Eso golpea fuertemente la economía familiar. Segundo, el precio de la energía. Acá dijo el gobierno desde hace casi 1 año y medio que iba a pagar la deuda de la opción tarifaria. Yo te voy a poner un ejemplo como dato. Tú como Samaria, por 1 kilovatio, pagas 300 pesos de opción tarifaria. Yo como Cachaco, por un kilovatio, pago 100 pesos o 150 pesos. ¿Qué tal esa desproporción? Y esa desproporción se ve reflejado en los recibos de los samarios, de los barranquilleros, de los cartageneros. Pero el tercer punto, que es una denuncia que hago hoy, que es gravísima, es que hay 60.000 millones de pesos embolatados para pagar los subsidios de los más pobres que consumen gas licuado de petróleo, o sea, el gas en cilindro, con el que cocinan en los departamentos fundamentalmente de frontera. Son 700.000 colombianos que los está obligando Petro a volver a cocinar con leña o con cocinol. Y este dice que es un gobierno que protege a los más pobres, entonces pura carreta. Estamos en una crisis energética muy difícil que necesariamente hay que enfrentar, porque a mí me tocó vivir el racionamiento de la época de los 90, seguramente las nuevas generaciones no saben qué fue eso, pero eso pone en grave riesgo el emprendimiento, la educación, la economía y muchísimos otros temas que pues evidentemente pueden terminar afectando el desarrollo de una ciudad. Además de lo que nos decía al inicio, ¿qué pueden esperar los samarios, los magdalenenses, el país de este proyecto que usted arranca, que emprende a partir de este momento desde Santa Marta? Pues mire, yo tomé esta decisión por corazón y con razón. Comencé mi vida pública hace 27 años como miembro de la Junta de Acción Comunal o la Asociación de Vecinos de mi barrio, o sea, por el principio. Y he ido escalando peldaño por peldaño. En todo lo que he hecho he sido reconocido como un trabajador excepcional. Me he ganado los premios de mejor concejal, mejor representante, mejor ministro, mejor senador. Hablar de eso no es fácil porque pues finalmente queda uno como haciéndose autopropaganda, pero hay que decirlo porque este país necesita reivindicar la política. Yo creo que es posible hacer política sin escándalos, sin sanciones. Yo creo que es posible hacer política pensando en no volverse el líder mundial, ni el más protegido, ni el más importante, sino tratando de resolver los problemas a la gente. Y en ese sentido, pues acá hay que ofrecer, primero, profunda humildad, pero segundo, yo creo que yo soy un buen ser humano. Y los buenos seres humanos trabajan verdaderamente para que a los demás les pueda ir mejor. Yo me comprometo a hacer una campaña sin insultos, una campaña sin meterme con la familia de mis contradictores, una campaña que pueda claramente explotar en el buen sentido de la palabra las propuestas. Pero dos, yo creo que Colombia tiene que pensar en elegir no al más bonito, no al que mejor toque un instrumento, no al que mejor juegue un deporte, no al que mejor discursos eche, sino al que haya demostrado que tiene capacidad. Y yo he administrado recursos públicos, por cierto, muchos. Creo que todas mis promesas han sido cumplidas y en este sentido lo que puedo ofrecer es que voy a correr una carrera que es difícil, una carrera que será seguramente exigente a la hora de entregar sacrificio, pero una carrera con pasión y con dedicación. Hace un momento decía o se denominaba como cachaco, así lo hemos visto en redes sociales y es un cachaco con un corazón muy caribe, muy costeño, muy entregado a su familia y también conocedor de este mar de Santa Marta. Pues sí, yo soy cacha, yo no puedo negarlo, se me ponen los cacheticos rojos
vengo acá a la Sama, pero pues como tú lo dices, yo tengo no solamente un cariño, una admiración, un afecto por el Caribe colombiano, por mil razones, porque pues desde chiquito me traían acá mis abuelos, pero también me casé con barranquillera, que es más carnavalera pues que la reina del carnaval, y mis hijos pues tienen sangre costeña a tal punto que Julieta es hincha al Junior, y eso no es fácil para mí. Alejandro sí es hincha a Millonarios, pero acá le voy a contar un chisme que no es para ganar votos ni mucho menos. El segundo equipo de Alejandro y del papá, o sea, de mí, o sea, yo, es el Unión, porque pues yo no sé, no, tú eras muy chiquita, pero todos los jugadores que daba la cantera del Unión iban a Millonarios. Entonces pues el pibe por supuesto, pero el Didi Valderrama es otra figura que lo tenemos en Bogotá muy metido en el corazón. Ese dato es importante porque también nos lleva a pensar en ese compromiso también por trabajar por la cultura, por la gastronomía. Usted nos hablaba al inicio del turismo, pero también a través de estos procesos de las comunidades indígenas, de los pescadores también, se logra seguir consolidando a esta tierra, a esta cultura y a este turismo que ofrece el Magdalena. Yo creo que hay que desbogotanizar Colombia. Y hay que desbogotanizar Colombia porque en efecto hay que entender que cada región tiene su idiosincrasia, su cultura, que es fundamental no solamente conocerla, sino fortalecerla. Lo que se vive en el Magdalena y en Santa Marta, pues es muy importante que lo conozcan en el resto del país, o sea, tener una cultura tan importante como la indígena arhuaca, tan cerca, que cada día aporta no solamente en conocimientos, sino en tradición, pero muchas otras, pues es muy importante. Y yo creo que eso es lo que hace al país tan rico en estos momentos, pero tan necesario de verdaderamente permitir que la región tome sus propias decisiones. A mí me sorprende y me sigue sorprendiendo mucho ver a los alcaldes tener que ir a Bogotá a pedalear un proyecto. Me sigue sorprendiendo mucho que haya decisiones presupuestales que si no tienen el visto bueno de Bogotá no se puedan ejecutar, y eso es como un freno de mano permanente en la región. Yo le voy a contar una anécdota. En 2006, cuando yo era representante de la Cámara y el presidente Uribe estaba por allá en el 90% de favorabilidad, él presentó un acto legislativo, o sea, una reforma a la Constitución, para que los recursos de las regiones se trajeran para la nación, o sea, para el centro, con distintas explicaciones. Yo voté en contra de esa decisión, de 166 solamente 2 votamos en contra, uno de ellos yo, porque yo sí creo que la explicación de que haya corrupción no puede ser la razón del por qué esa plata se va a Bogotá. Es que en Bogotá también se tumban los recursos públicos, o mire lo que acaba de pasar en la unidad del riesgo. Entonces ahí es que controlar con la participación ciudadana, con tecnología, con verdaderas sanciones como la extinción del dominio de todo el patrimonio, no solamente de lo que se roban, pues la corrupción, pero sí debe haber descentralización verdadera, y en ese sentido yo creo que hay que apostarle a la región. Bueno, cuéntenos por qué iniciar con una gira de medios. Ya nos decía que se tomaba ese primer momento para Santa Marta, pero ¿por qué iniciar en este momento de esta forma? Es cierto, pero es que tengo un problema, y es un grave problema. Pese a que yo tengo 27 años en el servicio público, solamente la mitad del país sabe quién es David Luna. Entonces yo tengo que trabajar doblemente para lograr que los ciudadanos, pues primero sepan quién soy, con quién estoy casado, por qué me dicen el cacha, cómo me he visto, cuáles son mis ejecutorias, pero segundo, cuáles son mis propuestas. Y en eso estamos trabajando día y noche en los departamentos y en las ciudades, y arrancamos con Santa Marta, arrancamos con el Magdalena. Doctor David Luna, muchas gracias por este análisis de país y por supuesto por contarle a los amarios, a los magdalenenses, lo que usted proyecta desde este escenario político que va a asumir próximamente. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a Caracol, me siento muy honrado de arrancar por el origen. Santa Marta fue el inicio de todo y esto tiene un tema de corazón. Yo vengo hoy, además de agradecerle a la ciudad,
tratar de llevar el mensaje al resto del país que tenemos una responsabilidad grande para que estos 500 años verdaderamente sean el comienzo de algo tan importante como es pensar en grande y pensar en futuro.